es una parrillita o una arepita. Se te hizo agua la boquita. Los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant. El sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant. Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Regresamos con Agárrate. Quiero recomendarte que hagas una limpieza de tus closets, que revises todo lo que tienes. Seguramente por ahí vas a encontrar una cartera de diseñador que no te guste, que no utilices, ni siquiera te acordabas que la tenías ahí. Eso se puede convertir en dinero en efectivo si te comunicas con Maru Consign. Ellos certifican el origen de la cartera, es decir, que realmente sea de diseñador, y van a negociar contigo. También si tienes un reloj marca Rolex, a lo mejor lo que quieres es tener una buena cartera de diseñador o un buen Rolex, bueno, visita la página web de Maru Consign, que hay bellezas en carteras de diseñador con su origen certificado a un buen precio, en perfecto estado. Te la van a enviar a cualquier parte del mundo excepto Asia, y también tienen los relojes marca Rolex con su origen certificado. Regresamos con Agárrate. Bueno, vamos a hablar de un tema que fue noticia hace unos días, a finales de la semana pasada, pero estábamos esperando como que decantara y los expertos lo entendieran. Tenemos a uno aquí con nosotros que siempre lo consultamos en estas materias económicas. Boris Ackerman nos va a hablar el día de hoy, economista, profesor universitario, y nos va a hablar hoy de este nuevo Bolívar, esta eliminación de ceros que suman 14 ya en la historia del Bolívar chavista, por decirlo de alguna manera. Ya son 14 ceros menos. ¿Qué significa eso? Buenas noches, Boris, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto conversar contigo. 14 ceros es muy fácil de ver. O el canto de un bolívar que duró hasta 2007, hasta el primer ajuste, el primer cambio al bolívar soberano, al bolívar fuerte, que le quitaron 3 ceros, era de 2.2 milímetros. Es decir, para hacer 1 metro de altura tú necesitabas 1000 bolívares, 2 metros de altura. Ponías un bolívar encima del otro y con 1000 bolívares llegabas a 2 metros. Si tú, para tener una idea de lo que son 14 ceros, ¿verdad? Estamos hablando de aproximadamente 224 millones de kilómetros. O sea, si tú pones uno encima del otro, un 1 y luego 14 ceros, haces 224. Y para tener una idea en cifras de magnitud, estamos hablando de 583 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Es decir, es como ir y venir de la Tierra a la Luna 300 veces. Por cierto, creo que no ha habido tantos viajes de la Tierra a la Luna. No. Hubo como 10 vuelos en el Apolo. Otro punto de referencia es 1,5 veces la distancia de la Tierra al Sol. Es decir, llegas al Sol y todavía te queda la mitad del recorrido para entender de qué tamaño sería esa torre puesta un bolívar sobre el otro. Imagínate si no lo pusiéramos un bolívar sobre el otro acostado, sino encima, estaríamos cuadruplicando, quintuplicando esas distancias. En términos de lo que esto significa para la economía del día a día del venezolano, ¿no? Porque ya yo tengo 15 años fuera del país, ya casi 16, obvio no entiendo absolutamente nada, ni sé cuánto, no entiendo la moneda venezolana, no la entiendo simplemente. Pero para el que todos los días sale, por ejemplo, a tomar un carrito por puesto, ¿qué significa todo esto? Porque además es que el dinero en físico no existe, prácticamente no hay bolívares en Venezuela. Y por eso también se habló en este nuevo proceso de cortar ceros, de eliminarlos, se habló también de un bolívar electrónico. Entonces yo me pregunto también cómo se monta la gente en un carrito por puesto en Venezuela y paga con ese bolívar electrónico.
Bueno, hoy en día con los medios tecnológicos no debe ser algo muy complicado. El problema es que en Venezuela las telecomunicaciones son paupérrimas. Claro, Tenemos estamos uno hablando de Venezuela, donde no hay luz. los internet más lentos del mundo. Es decir, Exacto. sería un engaño. Tienes que tener una representación física del dinero. Ahora, lo que representa esta devaluación, esta infravaloración del Bolívar, lo que representa es simplemente la irresponsabilidad de décadas de emisión monetaria sin ningún respaldo, de crear dinero de la nada, y ese es el resultado. O sea, la gente dice que hay una frase muy de María Corina, que es expropiar es robar. Bueno, devaluar es robar también. Inyectar dinero al torrente monetario sin que ese dinero tenga un respaldo en trabajo, en creación de valor, en productos, en servicios, es robarle a la gente. Por ejemplo, ahorita se habla que durante la pandemia los países han hecho emisiones de dinero para compensar la caída en la demanda, pero es que la oferta la había. Entonces la inflación, por supuesto, hay algo de inflación, estamos hablando de un 4 o 5% de inflación en el mundo desarrollado, que es escandaloso porque se estaba acostumbrado a inflaciones del 2%, pero es simplemente una forma de compensar el impacto. Lo que han hecho en Venezuela es salvaje. Esas inflaciones del 30, del 40, del 50% en un mes ya se consideran hiperinflaciones. A partir del 50%, según la definición del economista Kagan, es hiperinflación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una economía donde el Banco Central inyecta a las órdenes del gobierno sin que exista ningún bien que se incorpore al torrente, y eso lo que hace es empobrecer más a la gente. Cuando tú emites ese dinero, le das a la gente que no trabaja, ¿verdad?, dinero que produce, bienes que produce la gente que sí trabaja. Es robar. Y eso es lo que hay que evitar en un futuro, si es que Venezuela llega algún día a tomar realmente el camino que tiene que tomar. Entonces yo diría que es un crimen. Uno de los lugares donde se cometen crímenes contra la población del país es el edificio del Banco Central de Venezuela. Quizás no con la desgracia que ocurre en los centros de tortura del Estado venezolano, pero sí haciéndole daño a muchas personas que honestamente se levantan todos los días a trabajar y son robados por un gobierno que los expolia al imprimir dinero sin respaldo. Cuando se hace se toma este tipo de medida económica en un país, ¿no se supone que es para reestructurar el sistema económico y que en algún punto las cosas comiencen a fluir y a funcionar mejor económicamente para el ciudadano en general? Porque esto de cortar ceros y eliminar ceros, es decir, cada cierto tiempo un nuevo cono monetario, pero que eso no termine en una modificación del sistema económico, entonces ¿a qué lleva eso? Patricia, para que eso funcione debería estar acompañado de una política de equilibrio fiscal y debería estar acompañado de una política de largo plazo de incentivo a la creación de bienes y de servicios. Nada de eso existe. Esto es un mercado cerrado, es un mercado donde lo que impera son las alcabalas. ¿Por qué en Venezuela las cosas son más caras que en Miami? Porque en el camino de Miami a Venezuela ocurren, una vez que entran en el país, las cosas pasan por 5 o 10 alcabalas. Entonces, el rendimiento de $1 que tú le das a un familiar para que compre en Venezuela algo bajo la modalidad de una remesa es ínfimo. O sea, pierde hasta más de la mitad de su valor simplemente por la cantidad de alcabalas que pasa. Y eso es lo más antiproductivo del mundo. Más bien, una política de ajuste monetario debería estar acompañada de una política de equilibrio fiscal, de un sistema impositivo de reducción del gasto del Estado o de generar gravámenes que efectivamente puedan ser recaudados, como el IVA, como lo que funciona en Europa, como lo que funciona en Estados Unidos, y de generar también la capacidad de que el país produzca. Si eso no ocurre, todo esto que estamos haciendo es una simple pantomima, se van a volver a tener las mismas inflaciones, porque simplemente la medida siguiente posiblemente sea: pero es que los precios subieron mucho, vamos a subir los sueldos. Subes los sueldos, le sigues pagando en
en fichas a los empleados públicos, ¿verdad? Esos empleados públicos ponen sus fichas por los pocos bienes y servicios que hay, y esos pocos bienes y servicios vuelven a subir de precio. Es la eterna historia. Pagarle a la gente en bolívares en la Venezuela de hoy es robarle, es lo que se acostumbraba en las haciendas hace más de 100 años, de pagarle a los obreros en fichas y no en dinero de verdad. Entonces es un medio donde tú tienes a la gente presa, y esa gente tiene que comprar en el dinero que tú le des para que compre. En el resto de los países del mundo tú te vas de un lugar a otro y puedes utilizar tu dinero cómoda y libremente en donde estés. Si tú, por ejemplo, estás en Europa, dentro de Europa, vas a Suecia, que tiene la corona, o vas a Suiza, que tiene el franco, o te vas a los Estados Unidos, que tiene el dólar de los Estados Unidos, o a Canadá, que tiene el dólar canadiense, tú puedes intercambiar ese euro con cualquiera de esas monedas, o entre ellas. O sea, si tú tienes coronas suecas y vas a Canadá, puedes perfectamente cambiar tu corona sueca por el dólar canadiense y no pasa nada. Bueno, eso no pasa con el aunque no bolívar. lo crea mucha gente que nos está viendo, Boris, que no es de nuestra generación, etcétera, también pasaba con el bolívar. De hecho, el bolívar era hasta 1983 una de las monedas más fuertes del mundo. Tanto así, yo leí un libro hace muchísimos años que se llamaba Colapso, escrito en los años 70. Hablaba de que el Shah de Irán se volvía loco y tiraba la bomba atómica y hacía colapsar todos los campos petroleros en el mundo. Y obviamente todo el refugio que pensó el escritor en ese momento para salvaguardar el capital era el bolívar. Bueno, imagínate. O sea, imagínate lo que fue el bolívar. El bolívar fue, de hecho, Venezuela tuvo en los años 50, en los años 40, en los años 60, menos inflación de la que tuvo los Estados Unidos. Es decir, era una moneda, entre comillas, más fuerte que el dólar. El bolívar empieza a perder valor a partir de la nacionalización petrolera, porque lo que ocurrió fue, el juego fue que antes de la nacionalización tenías que mantener una moneda fuerte porque obligabas a las petroleras a entregar muchos dólares por pocos bolívares. Luego de la nacionalización ya Venezuela podía manejar ambos parámetros y decidió imprimir más para hacer un poquito de populismo. Y eso se vio reflejado 7 años después en el Viernes Negro, que por hacer demasiado populismo, por emisión monetaria, perdió muchísimo valor ese bolívar. Bueno, porque se creía que era una gran pérdida, pero lo que estamos viendo ahora ya es otro No, nivel, eso era así. Estamos hablando de infantil contra Grandes Ligas. Pero esto es típico de este sistema de gobierno. Ya lo estamos viendo en Perú. Boris, yo tengo más de 20 años yendo a Perú por varias razones de trabajo, también por razones personales, por turismo, y siempre el cambio nunca llegaba a $4. 4 soles por dólar. Nunca llegó a 4, ya ahora pasó la barrera de 4. Entonces, me acuerdo, yo iba al Perú hasta hace unos 15 años, 16 años, y estaba incluso en 2.75 soles por dólar, perdón, estaba en 3.75 y después bajó a 2.75 en un momento determinado. Es decir, más bien el sol se fortalecía respecto al dólar, pero era un país con gran crecimiento y gran estabilidad, pero bueno, lo agarró el canto de sirena del comunismo, lo agarró el engaño. Da dolor como el Perú, un país que tuvo todos los problemas con Sendero Luminoso en los años, hasta la década del 80, donde la población de Lima aumentó exponencialmente hasta llegar a ser una urbe de más de 10 millones de habitantes por culpa del éxodo rural y del temor a Sendero Luminoso, que no se haya aprendido la lección. Y a mí me sorprende. Pero bueno, en realidad uno nunca va a terminar de entender la naturaleza humana. Es sumamente compleja Boris, pero en realidad en Venezuela, aunque eso no es oficial, hasta en los barrios, en las bodeguitas de los sectores populares, todas las ventas son en dólares. Obviamente, es decir, cuando tú dejas de creer en la moneda local,
la gente no es tonta y se defiende con lo que puede. Yo respeto a ese comerciante que se atreve a salir todos los días y a facturar en dólares porque ante la amenaza del funcionario público, y respeto a ese cliente que necesita sobrevivir y comprar sus víveres, comprar sus cosas. O sea, al final la dolarización de facto que ocurre en Venezuela es simplemente una consecuencia de toda la irresponsabilidad de los gobiernos. Cuando te dan dinero de mentira, tú buscas la manera de valerte. Yo diría, mira, en realidad lo que se tiene en Venezuela es una economía de simple y pura supervivencia. La gran mayoría de la gente lo que está es tratando de llegar al día de mañana, algunos con algún tipo de recursos de familiares en el exterior, haciendo uso de los ahorros, quienes pudieron ahorrar en moneda fuerte, pero no se está produciendo nada, ni la visión es de producir nada. La visión de los pocos empresarios, entre comillas, que se han unido al régimen, que han apoyado al régimen, Ajá. lo hacen para tratar de tener negocios altamente protegidos, una política muy monetarista, muy de tener protección por todos lados, altos aranceles, altos niveles de precios, un mercado pequeñito, pero un mercado asegurado solo para ellos. Eso no va a generar valor como debería. Si tú quieres generar valor, incentiva la competencia, incentiva la libertad, crea oportunidades reales, adecúate a las nuevas tecnologías, invierte en infraestructura, invierte en internet, invierte en autopistas, invierte en metro. Ahora, yo creo también, Boris, que es que no es que ellos, porque cuando uno te escucha a ti, que eres un especialista, uno piensa, bueno, pero entonces, ¿por qué son tan torpes o por qué son tan ineficientes? Y yo creo que no es ineficiencia ni torpeza, es la estrategia para someter al país, al ciudadano. Porque ellos están todos disfrutando ellos todos están bien, digamos, los jefes del poder en Venezuela, pero la gente no está bien y ese es el fin precisamente de este sistema de gobierno. Bueno, mira, yo creo que es una percepción errónea de la realidad. Si tú quieres hacer un país que sea grande, que crezca, tienes que dar libertades. Es decir, yo no sería feliz siendo cabeza de ratón cuando puedo ser la cola o una parte más adentro de un león. Y Venezuela tiene toda la capacidad para hacer una economía grande. Entonces esa economía de miseria, eso de repartir y dar miseria, no va con lo que debería ser la mentalidad del país. Mira, el caso de España, obviamente España pasa hasta 1959 por un periodo que se reflejó en la autarquía, es decir, luego de la guerra civil entre el 39 y el 59, España se mete dentro de sí misma y cree en un modelo autárquico, que fue lo que defendió Franco, porque simplemente era una visión de país donde había conflictos. Definitivamente el bando de Franco era el que había perdido la guerra, aunque tú se lo dices a la gente de la derecha española y le cuesta aceptarlo. Y bueno, había perdido, me refiero a la Segunda Guerra Mundial. Sus aliados eran Hitler y Mussolini, indiscutiblemente. Entonces, cuando ocurre eso, durante 20 años España está en autarquía. Y la salida en el tema económico empieza a partir de 1959, con la apertura de la economía. España crece durante esos 30 años de manera prácticamente exponencial y pasa a ser un país del primer mundo. Cuando España luego se inserta en la Comunidad Europea, que ahorita se llama Unión Europea, no lo hace al principio en la cola, pero ya no está en la cola. O sea, a partir de cierto momento deja de ser un país colista y empieza a ser un país de avanzada dentro de Europa. Entonces ese cambio se da precisamente por un cambio en la mentalidad, donde yo no quiero seguir siendo la cabeza del ratón y tener estar rodeado de gente pobre, con limitaciones,
poco nivel educativo, sino que quiero ser parte de algo mucho más grande, mucho más importante. Sí, pero Y Venezuela, los autócratas no se llevan bien con la libertad, ni con la libertad de pensamiento ni de claro, acción. claro, no, pero lo lamentable, Patricia, es que Venezuela tiene muchísimo más potencial que eso. El potencial de Venezuela no es solamente para insertarse en el primer mundo, es para ser un país importante. Y fíjate que, de hecho, la cantidad de recursos, tanto si hablamos de energéticos, sin duda alguna, pero tiene un potencial climático, tiene una infraestructura que está por desarrollarse. Es decir, es un país con muchísimo potencial y con una gran capacidad de generar riqueza en el largo plazo, no solamente por sus recursos, sino por su situación geográfica, por sus posibilidades de integración, por su multiculturalidad. Todo eso le da a Venezuela un potencial importante que no está siendo aprovechado. Entonces yo digo, esta gente que dice, yo voy a ser feliz teniendo una haciendita y produciendo 50.000, 60.000 botellas de ron, ¿no? Por hacer referencia, ¿verdad? Al año, o 1 millón de botellas de ron. Señores, son gente que puede medirse con una Mancio Ortega. Son gente que puede medirse en tecnología con gente del primer mundo, ¿verdad? Con riquezas que pueden ser comparables si el país se abre al mundo, si el país empieza a tener una política. Y eso podría crear una gran clase media y podría dar un gran bienestar al país en el largo plazo. Nada de eso es lo que vemos todo lo contrario. Y es muy lamentable. No es la mentalidad, porque cuando te dicen que la situación económica ahora se debe a las sanciones, te das cuenta que es que esa no es la mentalidad. Porque es falso que se deba a las sanciones, Boris, definitivamente. Se congeló. ¿Qué pasó? Bueno, igual vamos a despedirnos porque ya hemos terminado el final del segmento y pues nos despedimos hasta mañana. Con esto terminamos.